De las Escrituras. Muy buenos días, amados oyentes. Este es su programa Conociendo la Verdad de las Escrituras. Yo soy el pastor José Alegría. Y yo soy Katia y quiero desear a usted un excelente día. Les invitamos a permanecer sintonizados con nuestra programación. Gloria a Dios, muy buenos días, amados oyentes de esta hermosa radio celestial. Que Dios le bendiga muchísimo. Yo soy Katia. Queremos desear a usted un día excelente en la presencia del Señor. Dios es bueno en todo el tiempo y el tiempo todo. ¿No es verdad, Pastor José? Muy bien, es verdad, es verdad. Yo quiero unirme a ese saludo en este día. Todas las personas que nos acompañan esta mañana, qué bendición tener el sol resplandeciendo en esta mañana. Hacía un poco de frío al inicio, pero ya estamos, gracias a Dios, abrigados por ese sol que ha hecho nuestro Señor resplandecer en esta mañana. Que el Señor le bendiga en el lugar donde usted se encuentra, lo que usted esté realizando. Considere las promesas, considere la palabra de Dios, considere la presencia de Dios en su vida. Y recuerde que donde está la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay paz, hay libertad. La Biblia nos dice que cuando el Hijo de Dios camina en esta conciencia, estamos cercados de la gracia y del favor de Dios. Entonces recuerde esto, mantenga consciente estas verdades. Esto no es si alguien lanza una palabra de bendición o no, esto es una realidad. Si usted está caminando en el Señor, esto es tuyo, te pertenece, porque la Biblia lo dice. Gracias a Dios, su palabra es inspirada por Dios y ella simplemente nos revela lo que ya es nuestro. Entonces, por la fe nos apropiamos de lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Por la fe concordamos con Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios. Y podemos decirlo de esta manera: si Dios dice algo en su palabra, yo lo creo y para mí es así también. Si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo y a partir de ese momento paso a apropiarme de lo que Dios está haciendo disponible para nosotros como sus hijos. Amén, qué maravilla. Sabemos, amados, que nosotros somos el pueblo más feliz de esta tierra. Entonces prepare tu corazón, prepárate, levanta tu expectativa, porque Dios tiene mucho para tratar con nosotros en este día de hoy. Dios tiene cosas grandiosísimas, preciosas para nosotros en este día. Prepara tu corazón. Levanta tu expectativa, porque Dios te ama y Dios tiene una palabra poderosa para tratar con tu vida en este día de hoy. Es verdad. Entonces, apenas para complementar lo que estábamos mencionando al inicio, recuerda que aquello a lo que usted está más consciente en su mente es lo que pasa a ser también su realidad exterior. Aquello a lo que usted está considerando continuamente pasa a tornar su propia realidad. Y una vez estaba compartiendo sobre este mismo asunto. No es poder mental, no es a colocar en su mente y algún poder mental o psicológico. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mientras Pedro estaba consciente de Jesús delante de él estaba caminando por en medio de una tormenta sobre las aguas. Mientras él era consciente de quién es el que estaba llamándolo, mientras él era consciente de a quién él estaba dirigiéndose, él estaba caminando victorioso sobre la tempestad y sobre las olas del mar. Pero cuando comenzó a considerar otra cosa, otra condición, otras realidades, aquello pasó a ser también su realidad. Entonces no estamos hablando de algún poder mental, psicológico o algo que la gente se predispone a autosugestionarse. Así es. No, es lo que la Biblia nos
enseña. Y realmente cuando somos conscientes de la grandeza de Dios, cuando somos conscientes de que estamos habitando en su presencia, la Biblia dice: aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo no sé usted, pero yo prefiero caminar en los principios de la palabra, y van a venir dificultades, van a levantarse problemas. La vida de fe no es una vida sin tiempos difíciles, pero la vida de fe ve más allá de las dificultades y se apropia de su victoria y camina hacia ella confiando, sabiendo en quién ha puesto su confianza. Aleluya. Amén, así es, porque tenemos un Dios de milagro. Andamos por fe y no por vista. Andamos no por aquel que estamos viendo, sino andamos por lo que la palabra dice, y teniendo por la palabra por encima de cualquier cosa. Amén. Entonces, los dejamos con esta pausa musical y regresamos dentro de pocos minutos. 6 minutos. 9. Maravilloso, qué Dios bueno, amén. Estamos de regreso y yo quisiera leer para ustedes un versículo para poder meditarnos un poco en la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene su Biblia con usted, abra su Biblia, por favor, vaya al libro de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 16 y 17, que dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Qué maravilla! Entonces, según la Biblia, y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, en Dios todo que es bueno, todo que es perfecto, todo que no daña, viene de Dios. La Biblia dice: viene del Padre de las luces, en lo cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variaciones. Entonces, lo que Dios tiene para ti, amado, es bueno. Todo que es bueno viene del Padre. Esto también significa que lo que no es bueno, lo que daña, lo que hiere, no viene de Dios. Tiene un acto. Y por supuesto, no es Dios. Amén. Tenemos tiempo, gracias a Dios, para volver a ciertos asuntos. Esto es como un estudio bíblico al aire. Y estamos dando la bienvenida a todos los que nos están acompañando todos los días jueves en este mismo horario. Este es su programa Conociendo la Verdad de las Escrituras, en el cual tomamos tiempo para estudiar la palabra. Gracias a Dios por las prédicas, gracias a Dios por palabras inspiradas, gracias a Dios por profecías. Pero recordemos que la Biblia también es la palabra profética más segura. La palabra de Dios ya tiene inspiración divina, ya es ungida y es poderosa. Y si consideramos las palabras de nuestros ministros, de nuestros predicadores, también, o más alto, debemos considerar, estimar la palabra escrita, lo que está escrito para nuestras vidas. Vamos a leer en el capítulo 8 de Mateo. Nuestro asunto el día de hoy es sanidad divina, sanidad por el poder de Dios. Y continuamos el asunto, ¿no?, de la semana pasada y antepasada. Estuvimos colocando apenas un fundamento, colocando algunas cosas necesarias de explicar al inicio para mostrar que Dios sigue siendo el mismo. Exacto. Su poder sigue siendo el mismo y su voluntad también es la misma. Su deseo de que haya vida, que haya fructificación, lo vemos desde el inicio de la creación. La voluntad de Dios se muestra en la palabra y encontramos que cuando Dios creó a Adán, Dios no lo creó sujeto a alguna enfermedad o debilitado. Dios lo creó con vida abundante. Dios lo creó para que sea fructífero y se multiplique sobre la tierra. Y vemos entonces que lo que Dios creó desde el inicio es la forma en que Dios quería que fuese. Y siempre fue bueno. Mismo Dios dio su aprobación cuando vio todo lo que Él había creado y dijo que era bueno en gran manera. Entonces era agradable a Dios la forma en que todo en la creación estaba puesto. Vemos que la voluntad de Dios es esa, desde la creación. Vemos que esa voluntad divina
de Dios para el hombre, sigue siendo para el día de hoy también, solo que el día de hoy nuestra voluntad, nuestras decisiones están involucradas y a veces vamos a cosechar en nuestras vidas consecuencias de cosas o malas decisiones. Dice, el que planta para la carne cosecha corrupción. El que planta para vida eterna, no, el que planta para en el espíritu cosecha vida eterna. Entonces muchas veces va a haber en este tiempo, aunque la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, tal vez algunos momentos que nosotros estemos pasando, tal vez por alguna consecuencia nuestra, excesos. A veces la comida que estamos comiendo, tal vez no tenemos un buen equilibrio alimenticio y podamos tener algunas debilidades físicas. Sucede también algunas situaciones hereditarias. Y también no podemos dejar de fuera el enemigo, algunos ataques que el enemigo puede presentar, inclusive en el área física. Cuando Jesús estaba sanando a algunas personas, él expulsaba fuera demonios. Entonces, no todos los casos Jesús expulsó fuera los demonios, pero en algunos casos sí. A otras veces solamente reprendía la fiebre, otros casos solo imponía las manos sobre los enfermos y el poder, la virtud sanadora los sanaba. Y otros casos también él expulsaba fuera los demonios. Entonces vemos que hay otras razones, pero gracias a Dios, sea la causa, Jesús siempre sanaba a las personas de sus enfermedades físicas. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 16 nos dice de esta forma: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No dejó a ninguno enfermo. Sanó a todos los enfermos. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y está haciendo referencia al libro de Isaías en el capítulo 53, cuando está hablando acerca de el siervo de Dios, aquel que tomaría nuestro lugar. Vemos entonces que parte de la redención, parte de lo que el Mesías, el siervo de Dios, vendría a realizar, era no solamente tomar nuestro lugar en nuestros pecados y llevar nuestras transgresiones sobre él, el castigo de nuestra paz iba a estar sobre él, pero esta redención no solo incluía el perdón para nuestros pecados y nuestra justificación, pero también la consecuencia en la parte física con las enfermedades y dolencias. Dice que Jesús mismo está sanando a las personas para que se cumpla lo que estaba siendo profetizado acerca del siervo del Señor, cuando dijo que Él tomó nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo lo iba a hacer en la cruz, ciertamente allí se iba a cumplir definitivamente, pero a mí me gusta decirlo así: Jesús, conocedor de esta profecía, Jesús ya estaba sanando a crédito, ya estaba adelantándose de manera anticipada los beneficios, porque verdaderamente después Él completaría y pagaría el precio en la cruz. Entonces, qué buen Dios servimos nosotros el día de hoy. Amén. ¿Sabía que ese mismo precio fue pagado por usted el día de hoy? ¿Sabía que ese mismo Cristo que tomó las enfermedades del pueblo de Israel es el mismo Mesías, es el mismo Cristo que pagó por ti también el día de hoy? Y Él también tomó tus enfermedades y llevó tus dolencias por ti en la cruz. Amén. Aleluya. Eso ya es un buen fundamento para creer el día de hoy que Dios desea mi sanidad física. Jesús sanó a todos. Yo nunca encontré en la Biblia, en los evangelios, a Jesús rechazando a alguien y diciéndole: no, quédate enfermo. A ninguno lo veo Jesús rechazándolo o no queriendo poner su mano sobre él, diciendo: no, tú no mereces, o tú no eres digno, o hay algún propósito para que sigas sufriendo con esta enfermedad. Yo no encuentro en la Biblia ningún ejemplo donde Jesús rechazó a alguien o negó la sanidad para esta persona, porque no era digno, porque no lo merecía, o por algún propósito piadoso atrás, escondido misteriosamente. Al contrario, Jesús sanaba a todos. En otro lugar de los evangelios decía que Jesús simplemente pasaba y todos los que lo tocaban eran sanados.
sea que lo mereciesen o no. Todos eran sanados. Entonces, necesitamos que nuestra fe se enfoque en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos asuntos primero. Estábamos tocando algunas cosas que eran necesarias. Primero, Jesús enseñaba la palabra, mostraba desde las Escrituras cuál era la voluntad de Dios. Porque de esta manera, número uno, nuestra fe puede ser establecida en la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y número dos, la palabra de Dios también nos da oportunidad para limpiarnos. Amén. Limpiar nuestra mente de tal vez objeciones, tal vez de dudas, tal vez de incredulidad. Y ese era el asunto que llegamos la semana anterior. Vemos que Jesús no pudo sanar en Nazaret porque las personas no están aceptando el mensaje, no están creyendo que Él es el Mesías, no están aceptando la palabra que Él está predicando. Y están incrédulos, de hecho. Sin embargo, Jesús no rehúye a poner sus manos sobre los enfermos, no pudo hacer milagros, pero sanó a algunos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos y estaba admirado de la incredulidad de ellos. Entonces, la Biblia nos dice que recorrió Jesús esos lugares enseñando. Gracias a Dios que hay cura para la incredulidad. Así como hay cura para la enfermedad física, primero necesitamos ser curados de la incredulidad en nuestra mente y en nuestros corazones. Y solo la palabra de Dios es la alternativa. Solo la palabra de Dios correctamente presentada es el antídoto para la incredulidad, para la duda. Amén. Por eso es que las personas venían primero para oírle y después para ser sanados. Yo creo que este es un buen método, es el método que Jesús utilizaba. De hecho, necesitamos siempre llevar a las personas a la fe en Dios, que nunca pongan su esperanza en nosotros. Dios levanta personas, Dios usa personas el día de hoy también, pero hacemos mal si ponemos la fe de las personas en mi mano o en lo que yo voy a hacer. Lamentablemente, y eso es lo que ha sucedido inclusive hasta el día de hoy, personas no entienden el propósito de las sanidades para los enfermos el día de hoy, y en vez de encaminarlos a Cristo, están encaminándolos hacia ellos. Yo soy el ungido, yo soy el que Dios está usando el día de hoy, y es por eso que Dios no puede seguir utilizando personas con mayor intensidad en estos días. No porque Dios no sane, sino porque el vehículo, el agente por el cual Dios está moviéndose, está pervirtiendo este propósito, y lamentablemente Dios no puede seguir camino, ¿no? desviándolos de Cristo y llevándolos hacia esa persona o hacia lo que Él desea, lamentablemente. Pero si tenemos un buen corazón y hacemos la palabra, cumplimos su palabra, llevando el evangelio y con fe, imponer las manos sobre los enfermos, y nuestro corazón nunca cambia, siempre queremos darle la gloria a Dios, siempre queremos llevar a las personas a Cristo. Aleluya. Dios va a seguir utilizando tu vida, Dios va a seguir y va a abrir más puertas, porque estás siendo fiel en lo poco. Amén. Y sobre mucho el Señor te colocará. Personas que están orando por los enfermos, siga adelante. Tal vez usted no sienta nada, tal vez usted ya empezó a sentir el poder de Dios. Continúe, mantenga ese corazón sumiso, obediente, y siempre denle la gloria a Dios. Y yo tengo la seguridad que mucho más cosas el Señor podrá seguir haciendo por medio de ese siervo, esa sierva de Dios que con humildad, con sencillez, se deja utilizar en obediencia a la palabra para que su poder se manifieste el día de hoy en las personas enfermas. Aleluya. Volviendo a la palabra, entonces, vamos al libro de Marcos en el capítulo 7 y vamos a ver cuán peligrosas son las tradiciones o cosas que están en nuestra mente. Creemos mal porque pensamos mal. Amén. Hablamos mal porque pensamos mal. Y necesita nuestra mente ser corregida, limpiada de estas, vamos a decir así, contaminaciones que el enemigo ha ido sembrando a lo largo de nuestras vidas. Algunos tienen cuestiones en dudas en algunos asuntos, otros en otros asuntos. Pero todos, como dije, nadie nace de nuevo y ya conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Necesitamos pasar ese proceso de aprender la palabra, y la palabra va limpiándonos, va lavándonos. Juan capítulo 15, Jesús les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice entonces que Él es la vid
nosotros las ramas, y el Padre es el labrador. Y Él dice que su palabra es la que viene para limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? ¿De la suciedad de nuestra ropa? No, limpiarnos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Limpiarnos de aquello que no es de parte de Dios. Amén. Y hay mucho en nuestra mente y eso afecta nuestra fe. Voy a repetirlo. Lo que usted piense, sea correcto o incorrecto, afecta tu fe. La forma en que usted piense acerca de Dios, correcta o incorrecta, va a acabar afectando la forma en que usted se presenta o confía en Dios, y va a afectar la medida en que usted va a recibir o dejar de recibir Amén. de ese Dios bueno. Recuerde, la fuente no cambia, Él es el mismo. No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué es entonces que algunos sí reciben y otros no están recibiendo? Si la fuente es la misma y no cambia, entonces el problema está en los receptores. El problema está en las personas. Y es que necesitamos creer correctamente para poder recibir la plenitud de Dios. Aleluya. Amén. Pero usted está en el lugar correcto, donde la palabra de Dios viene para hacer esa lavada, esa limpieza en nuestros corazones. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, nos vuelve a mencionar lo mismo, que así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por nosotros, así también los maridos deben amar a sus propias esposas. Y dice que Él, para presentarla una esposa, dice santa, dice habiéndola lavado con el lavamiento de la palabra. Entonces, gracias a Dios, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios es como agua que limpia, lava, purifica y nos hace aceptables a Dios. ¿Nos limpia de qué? Nuevamente, nos limpia de dudas, nos limpia de incredulidad, nos limpia de temores, nos limpia de malas enseñanzas. Y eso es lo que necesitamos nosotros el día de hoy. Nos limpia de religiosidad también. Cosas que interrumpen nuestra fe. Vamos a leer entonces, dice en el verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Gente, los religiosos de ese tiempo, los que seminaristas, no, nada de mal con seminarios, nada de mal, no vamos a hablar de esta manera, voy a decir así, los sobresalientes en la religión de ese tiempo. Muy bien. Los conocedores, los cuales viniendo a algunos de los discípulos de Jesús, ven a los discípulos de Jesús comiendo pan con manos inmundas, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, preste atención, los fariseos, los judíos, se aferraban a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos, es que ese es el problema de la religiosidad. La letra mata, el espíritu vivifica. Amén. Ellos están llenos de letra. Hay una diferencia entre la Torá, la ley, y otra cosa son las tradiciones de los ancianos. Aleluya. Entonces ellos están prestando más atención a la tradición de los ancianos y están dejando la palabra escrita. Pero el problema es que esas tradiciones se visten de piedad, pero no tienen poder, porque es la palabra la que cambia y no la tradición, no las opiniones de las personas. Las tradiciones de los ancianos eran lo que los ancianos pensaban que la Biblia decía. Pero una cosa es lo que la Biblia dice y otra es lo que yo pienso que dice. No puedo poner la fe de las personas en lo que yo pienso que dice. O lo que interpreto que Yo dice. tengo que poner la fe en las personas en lo que la palabra dice, sea que yo lo entienda o no, sea que yo lo comprenda de esa manera o no, sea que yo esté de acuerdo con ella o no. Yo necesito presentar la palabra, dejar mi manera de pensar a un lado y simplemente presentar la palabra de Dios tal como ella es, tal como ella lo dice. Aleluya, la sola escritura, como estaba hablando los padres de la Revolución Protestante. Le preguntaron pues los fariseos, recuerda, cuando uno se somete a una religiosidad, ve por medio de sus lentes de religiosidad para todos.
Es decir, si yo hago esto, todos tienen que hacerlo. Esa es la religiosidad. Si yo oro todo este tiempo, está mal que nadie más lo haga. Si yo ayuno, todos tienen que ayunar. ¿Por qué no lo hacen? ¿No? Nuestra religiosidad. Y estamos poco a poco apartándonos de una comunión íntima, viva, donde recibimos instrucciones de Dios para todo lo que hacemos. Por supuesto que hay convocaciones en las congregaciones donde tenemos que atender y participar juntos, pero la religiosidad hace eso, se compara uno con el otro y descarta a los otros porque no hacen lo que yo hago. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Lo que yo atiendo, lo que yo creo que es normal en su religiosidad, lo impone sobre los otros. Respondiendo Jesús no toma fácil, Jesús los exprime como limón y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué están haciendo entonces? Dejan la palabra, dejan el mandamiento y están enseñando los mandamientos de hombres, la tradición de los ancianos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Imagínense, están viviendo toda una vida religiosa, están viviendo toda una vida aparentemente piadosa a Dios, pero sin la palabra. Todo está basado en tradiciones de los hombres, en dichos de los hombres, y no en el verdadero mandamiento de Dios. Jesús dice más adelante en el versículo 13, Marcos capítulo 7, verso 13, dice que invalidan la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Están diciendo aquí que hay algo que puede anular el poder de la palabra, que es las tradiciones de los hombres. El día de hoy necesitamos tocar un asunto muy delicado. El día de hoy necesitamos tocar una de las principales tradiciones de los hombres al respecto de sanidad. Y es que hay muchas objeciones acerca de este precioso asunto. Es el enemigo intentando detener el brillo de la iglesia, resplandecer el evangelio. Porque alguien dijo que la sanidad física son como esa campana que uno toca para llamar la atención de las personas para oír el evangelio. Amén. Gracias a Dios, esto debe ser recurrente también el día de hoy. Pero si creemos mal, entonces estamos pensando mal y no recibimos de parte de Dios. La palabra de Dios entonces viene para limpiarnos, para lavarnos de esas tradiciones. Y vamos a orar para que esta palabra llegue a usted como consuelo, no como un ataque. No es para imponer, decir yo sé esto, nadie sabe como yo. Siempre tenemos el cuidado de decir: amados, si usted quiere conocer la palabra, traiga su Biblia y podemos conversar con más detalle sobre este asunto y dejar que la palabra establezca la verdad. Como dijimos al inicio, en la semana anterior, la suma de su palabra es la verdad, ¿no? Salmo 119, 160. La suma de la palabra de Dios es la verdad, no una porción aislada, no solo un lugar que me conviene. La suma de la palabra es la que va a establecer la verdad. Entonces necesitamos tener ese cuidado y el compromiso con Dios de presentar para el pueblo no lo que yo pienso, no lo que me enseñaron. Muchas veces yo he tenido que arrepentirme, y el día de hoy voy a tener que arrepentirme públicamente de algunas cosas que yo enseñé porque lo oí y simplemente estoy repitiéndolo. Y luego más adelante uno ve en la palabra que de hecho no estaba tan correcto. No era que enseñaba error, sino que no estaba tan preciso, no estaba tan correcto en cierto sentido. Entonces uno tiene que tener esa humildad en su corazón de poder recibir la reprensión del Señor, la corrección del Señor, que viene primeramente por su palabra, para empezar a sacar eso de nuestras vidas Y alinear nuestra fe con la doctrina correcta, la sana doctrina,
de tal manera que podamos ser de bendición a las personas, entendiendo que un día daremos cuenta delante del Señor de cada palabra que salió de nuestra boca. Entonces hay mucho cuidado, pero también una gran recompensa. Hay mucha gracia de parte de Dios para aquellos que tenemos ese corazón de querer agradar a Dios y tener un corazón enseñable y entender que no estamos ya en el proceso completo. Hay un camino todavía por seguir creciendo. Gracias a Dios, en Dios hay misericordia. Gracias a Dios hay nuevas oportunidades para seguir avanzando en Dios. Jesús dice aquí que las personas estaban invalidando la palabra. Dejan la palabra sin efecto, imagínense. Y están viviendo entonces estos fariseos toda una vida de piedad aparente, pero sin poder, porque invalidan la palabra, y están siguiendo apenas tradiciones de los hombres. Vamos al libro de Marcos en el capítulo 22, el libro de Mateo capítulo 22, y aquí vamos a encontrar un ejemplo de cuán peligroso es aferrar nuestra fe en las tradiciones, la manera de pensar de las personas. Mateo capítulo 22, encontramos un ejemplo de ello. Dice que vinieron los saduceos a Jesús, verso 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, bien diferente a los fariseos. Ellos dicen que no hay resurrección. Así que los saduceos, a diferencia de los fariseos, ellos ya tienen esa creencia. No existe resurrección. Esa es su doctrina. No hay lo espiritual en el ser humano. Bueno, el día de hoy hay algo parecido en algunas denominaciones, ¿no? Exactamente. Esta línea de pensamiento es similar. El hombre simplemente es polvo. Cuando muere deja de existir, ¿no? Hay sectas que creen de esta manera. No hay ser espiritual. Le preguntan, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Interesante, utilizan la misma palabra, ¿no? Y presentan un caso, es algo extremo. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, como ellos no creen que haya resurrección, están presentando este caso extremo. Dice, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron por esposa. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis. La interpretación de ustedes, que no existe resurrección, porque están presentando un caso extremo, un caso difícil, y dicen, como esto no tiene solución, como esta situación no tiene una respuesta aparente, entonces por eso no tiene que existir o no puede existir la resurrección, porque esa situación a los ojos de ellos no tiene solución. Entonces Jesús les dice, ustedes están equivocados, están interpretando mal la Biblia, están dejando de lado la Biblia, porque su experiencia ustedes no encuentran respuesta. Erráis, ignorando las Escrituras. Hay otra parte de la palabra que ustedes no se han abierto a entender para recibirlo, porque en este asunto ustedes están apreciando, valorando más sus conclusiones humanas. Y erran ignorando las Escrituras. Y también por ignorar el poder de Dios, que Dios tiene poder para resucitar. Porque en la resurrección, y aquí Jesús abre la otra parte que ellos no estaban considerando, en la resurrección no va a haber casamientos. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces no hay problema si fue la mujer de uno, de otro. No va a haber ese lazo. Entonces ahí sí, si ellos hubieran conocido esa parte del reino de Dios, entonces no tendrían esa observación a la parte de la resurrección de las personas. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, Jesús también le da para corregir su mala interpretación y les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? En otras palabras, esa expresión que Jesús está utilizando tiene revelación. Y él está diciendo, cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy, no dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui, que Abraham ya murió y ya pasó. No, dice yo soy.
Porque dice luego Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, hay resurrección porque Abraham está presente y Dios sigue siendo el Dios de Abraham. Dios Está sigue vivo siendo con el el Dios Señor. de Isaac. Él está presente ahora. Él es Dios de Jacob porque aunque ellos murieron, pero en el Señor están en la presencia de Dios porque Dios no es Dios de muertos. Dios Dios no de es, vivos. sino es Dios de vivos. Entonces Jesús está también ayudándoles a corregir su mala interpretación, tanto en la parte del asunto de los esposos y el asunto de la resurrección. Entonces vemos que Jesús les da la palabra y ciertamente necesitamos corregir cuando hay una mala enseñanza. Necesitamos tener el cuidado, el amor, pero también el compromiso con la verdad. Y yo necesito tener compromiso con la verdad el día de hoy, en lo referente a un gran asunto que es como si fuera un gran obstáculo para muchas personas cuando hablamos de sanidad divina, sanidad en el poder de Dios. El asunto del aguijón de Pablo, para muchas personas, ese pasaje de Pablo, llegan a esta conclusión. Recuerden, la tradición de los hombres está basada en lo que ellos creen, no en lo que la Biblia dice. Entonces muchas veces podemos abrazar la tradición de los hombres y dejar el mandamiento. Necesitamos que la palabra nos limpie, que la palabra venga para hacer ese lavar de la tradición y dejar solo la verdad. Hay una tradición que se pasa oralmente, así como lo hacían también los ancianos. Es una tradición que se pasa oralmente y se queda con las personas, lamentablemente. Y dice de esta forma: Pablo tuvo su aguijón en la carne. Si el gran apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne, que era su enfermedad, yo, que soy menos que Pablo, entonces también tengo que llevar mi propio aguijón en mi carne. Si el gran apóstol tuvo que llevar su aguijón, ¿quién soy yo para no llevarla? Bueno, parece aparentemente tener verdad. Aparentemente puede llegar a un punto de decir, ¿verdad? Si hasta Pablo tuvo que llevar su aguijón, entonces cuánto menos uno que está en un segundo nivel, un segundo rango en la vida espiritual. Si el gran apóstol estaba allá adelante, tuvo que padecer esto, entonces nosotros también. Y ahí viene la mentira de Satanás y decir, bueno, aquí está tu enfermedad, aquí está tu aguijón. Si Pablo la sufrió, tú también la tienes que sufrir. Y no puedes pedirle a Dios porque Pablo pidió 3 veces y Dios le dijo no. Esa es la tradición de los hombres. Entonces esto sí viene a ser un gran obstáculo para querer ser sanado el día de hoy, ¿sí o no? Sí. Tendría que ser un gran obstáculo porque las personas empiezan a decir, bueno, si Dios le dijo no a Pablo, después vamos a ver que Dios no le dijo no. Dios le dio la respuesta a Pablo. Amén. Es la tradición de los hombres que nos hace interpretar ese pasaje como que Dios le dijo no a Pablo. Pero al contrario, Dios le dijo cuál es la solución a esa dificultad. Por eso es que Pablo entendió y ya no tuvo que orar una 4ª vez. Oró 3 veces para que Dios lo quite de él. Pero la misma respuesta que vino a la primera, a la segunda, a la tercera, Pablo pudo entenderla. Lo que significaba, bástate a mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y vemos entonces que de ahí en adelante Pablo está teniendo un cambio de actitud y ahora se gloría en que cuando él es débil, Dios es más fuerte. Amén. Y Dios completa en aquello que nos falta. Aleluya. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En aquello que tú eres débil, mi poder completa. Aleluya. Amén. En aquello que te falta capacidad, mi capacidad te hace capaz. Aleluya. Eso es lo que Pablo estaba entendiendo. Y al tercer momento, entonces mientras más débil soy, más poder de Dios. Aleluya. Entonces se levanta la gloria al Señor y dice, qué bueno, entonces que cuando yo menos soy capaz en mí mismo, pues mayor capacidad va a venir de parte del cielo para hacer que yo alcance mi propósito. Disculpen que me estoy emocionando con la palabra, pero es que es para emocionarse. Así es. Que cuando la verdad de Dios es exaltada, la mentira cae y el enemigo es avergonzado. Entonces vamos a entender un asunto acerca de el aguijón de Pablo. Vamos a leerlo, está en el libro de 2 de Corintios. Yo creo que tengo un poco de tiempo para por lo menos presentar el asunto el día de hoy. En el versículo 1, Pablo está diciendo, ojalá que me toleren un
un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí Pablo empieza a hablar acerca de que los corintios acepten su ministerio y el cuidado con el que él está llevando el evangelio para los corintios, aunque lo rechazaban, y también aunque él tuvo que pagar un precio para poder llevar la palabra a estos lugares. Antes de tocar este asunto, viene en mi corazón que no puedo dejar en blanco el asunto que yo levanté, ¿no? Si el gran apóstol Pablo estaba padeciendo esto, ¿quién soy yo para no sufrir esto? Pero vamos a ver que en el contexto del aguijón de Pablo, vamos a encontrar que hubo una razón por la cual le fue asignado un mensajero de Satanás para que lo estorbe. Y era por la grandeza de las revelaciones y para que ellas no se den a conocer. Por eso es que mi pregunta el programa anterior era, si usted piensa que tiene esa enfermedad como su aguijón en la carne, tal vez sea entonces porque usted también está haciendo tan buen trabajo evangelizando, saliendo a otros lugares, llevando esa palabra, teniendo revelación de la palabra y comunicándolas al punto que el enemigo, porque era un mensajero de Satanás, no fue un mensajero de Dios, que lo estorbe para no alcanzar el objetivo. ¿Se da cuenta? Si lo vemos de esa manera, y no estoy menospreciando a nadie, cada uno tiene su caminar con el Señor, pero vemos, si no estamos haciendo ello, si no estamos haciendo ese gran perjuicio para el imperio de las tinieblas, Satanás no tendría por qué colocar a alguien en su desesperación para detenerte en tu eficacia de predicar el evangelio. Gracias a Dios, porque me toma la atención, ¿sabes? Una vez más, no estamos menospreciando la vida espiritual de nadie, cada uno sabe su proceder delante de Dios, pero vemos que por causa de que él estaba llevando el evangelio con tal eficacia, por las revelaciones que él había recibido directamente de Dios y le está haciendo conocidas ahora el día de hoy, es que el enemigo, Satanás, se está apurando para asignar a alguien que continuamente estorbe a Pablo para que la grandeza de las revelaciones no lo exalte, en otras palabras, no lo ponga en relevancia. Amén. Delante de todas las mentiras del enemigo y sea más relevante la verdad de la palabra. Entonces, un mensajero de Satanás le fue asignado por causa de que está siendo un peligro para el imperio de las tinieblas. Para aceptar que esa enfermedad que uno está padeciendo es un aguijón, tengo que considerar si realmente mi vida, mi ministerio está realmente siendo realmente esa amenaza para el imperio de las tinieblas. Peligro, ¿no? Si no, entonces simplemente hemos caído en la mentira de Satanás, haciéndonos pensar que aquella enfermedad es lo que tradicionalmente se dice, es tu aguijón. Y como dije, bromeando el otro día a algunas personas, pero algunos cristianos parecen un puercoespín, están tan llenos de aguijones, que parecen esos animalitos que están tan llenos de espinas, y no están realmente siendo tan efectivos en el evangelio. Lamentablemente están siendo presas de las tradiciones de los hombres al punto que están permitiendo cosas. Amén. Pasivamente, y eso es lo lamentable. Están aceptando cosas en su cuerpo del cual Cristo ya tomó en la cruz. Y esa es mi primera objeción a ese punto de vista de algunas personas que creen que la enfermedad física es un aguijón que nosotros debemos soportar. Yo te digo así, si tú piensas así, que la enfermedad física es un aguijón que tú debes soportar en tu cuerpo, pregunto, entonces ¿para qué Cristo tomó tus enfermedades? Si más adelante Dios va a cambiar su punto de opinión y va a decir, no, tú mismo cárgalo. Es tu aguijón. Tú mismo llevas tu enfermedad, tú mismo es tu aguijón. Entonces, ¿para qué Dios iba a asignar a Cristo en la cruz para tomar nuestro lugar, tomar nuestras enfermedades, tomar nuestras dolencias? Si más adelante Dios iba a cambiar de opinión y decir, no, mejor tú llévalas, es tu aguijón que tú tienes que cargar. ¿Se da cuenta? Hay algo equivocado allí. Hay algo muy mal.
Y yo digo, es la mentira de Satanás para poner a las personas en un punto de incredulidad y no aceptar sanidad. Y mantenerlas en sujeción. Porque lo vuelvo a repetir, si tú crees que tu enfermedad es tu aguijón, ¿qué fe vas a tener para ser libre de esa enfermedad? ¿No es así? Va a haber un gran impedimento. Entonces necesitamos tener la humildad de presentarnos a Dios y decir, Señor, ayúdame a entender la verdad, ayúdame a corregir mi manera de pensar, porque yo quiero recibir mi sanidad. Saben, Dios nunca se glorificó en la enfermedad. Dios siempre se glorificó en la recuperación de la enfermedad, en la sanidad. La gente no le daba gloria a Dios en la enfermedad, le daba gloria a Dios cuando eran sanados de su enfermedad. Aleluya. Y glorificaban a Dios. Entonces vemos que la enfermedad es algo que el enemigo utiliza para detener el avance del evangelio o detener la iglesia y mantenerlas en derrota, detenerlas en sus obras. Las obras del enemigo son para muerte, destrucción y para matar, robar y destruir. Entonces, recordemos esto cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Seguimos leyendo entonces 2 Corintios capítulo 11, yo tengo un poco de tiempo todavía. Y él está hablando ahora en el capítulo 12, el aguijón en su carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Esa es una buena pregunta para los que creen que no existe un ser, un hombre espiritual. Pablo está diciendo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces, ciertamente existe un ser espiritual. Al punto que Pablo está teniendo dudas si aquella experiencia que tuvo fue estando en su cuerpo físico o fue arrebatado, porque dice aquí que fue arrebatado. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo no sé si fue con cuerpo completo o fuera de mi cuerpo, pero una cosa sí, llegué allá. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Todavía sigue diciendo, no sé si fue con cuerpo y completo. Aún estaba en duda. O fui arrebatado solamente en mi hombre interior, mi ser espiritual. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es expresado al hombre, no le fue dado al hombre expresar. Ninguna persona le fue dada esa capacidad de mencionarlas. Pero él ahora dice, yo las he escuchado. Ahora yo ya las sé. Nadie las está sabiendo. De tal hombre me gloriaré. De aquel que ahora sí ha recibido, tiene revelación, primicia. Nadie más recibió estas palabras tal como él las escuchó. En nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es decir, tuvo ese privilegio, ¿sí o no? Sí. Es decir, no está de nada mal el poder decir, pero yo escuché cosas que tú no. En otras palabras, podía utilizarlo como algo porque realmente Dios le dio ese privilegio a él. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. ¿Se da cuenta? Pablo no tenía problema con orgullo. Pablo podía, pero dice, no, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque la gente dice, no, Dios le dio un aguijón a Pablo porque Pablo tenía problemas con el orgullo. Entonces, Dios le da aguijones a los que tienen problemas con el orgullo. Bueno, si fuera así, mi mamá. Pero vemos que hay varios errores de interpretación en esta manera de pensar. Vamos al asunto. Para que la grandeza de esas revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, para que esas cosas que él oyó, que nadie más oyó, esas grandezas no lo exalten desproporcionadamente. En otras palabras, que se no hinche el pecho, por ejemplo. No se está refiriendo tanto a hincharse el pecho, sino que esas revelaciones no lo lleven a ser más conocido. A eso se está refiriendo, que le abran más puertas. Amén. Que esa palabra no lo promueva aún más. Para que les llegue más allá de que... Más allá con esta palabra. Con esta palabra. Y consiga el éxito de anunciarlas, porque en estas revelaciones Pablo anuncia la derrota de Satanás.
Para que esa palabra no sea más conocida, le fue asignado un aguijón en mi carne. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Dios. No. Un mensajero de Satanás. O sea, un demonio que... El aguijón en la carne no es algo que es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Satanás. Satanás es lo único que está involucrado en ese aguijón. Para que la verdad no avance, le fue asignado un mensajero de Satanás. ¿O será que Dios mandó un diablito ahí para que atormente a Pablo? No, Dios no utiliza eso. Si fue un mensajero de Satanás es porque Satanás está asignando un marcador personal. Alguien bueno. Un día escuché yo una buena ilustración para esto. Ahí tenían ese jugador entonces en la selección de Argentina y él es tan bueno que él puede hacer el gol él solo. No necesita de sus compañeros, puede desmarcarse y correr con la pelota al punto de hacer los goles él solo. Entonces, ¿qué hace el técnico, el entrenador del otro equipo? Dice, no, le vamos a tener que poner un marcador personal para que no alcance el objetivo. Vamos a tener que ponerle a alguien que lo marque continuamente porque si lo dejamos suelto, va a lograr el objetivo de hacer que su equipo gane. Entonces, para que no alcance el objetivo, le asignaron un marcador personal, ¿no? De esa forma podemos entender lo que está diciéndonos la Biblia. Pablo está teniendo estas revelaciones que lo hacen peligroso y puede alcanzar el objetivo de alcanzar el reino de Dios y ganar, que el reino de Dios avance. El diablo entonces se apuró a asignarle un marcador personal para que lo estorbe continuamente. Esa palabra abofetear, tal vez en los próximos programas podemos volver ahí a la palabra griega que él utiliza, para mencionar que esto era un ataque continuo, repetitivo, para que no se enaltezca de manera excesiva, para que no tenga ese éxito continuo, esa preponderancia tan desproporcionada para el imperio de las tinieblas, ¿no? Sí. Sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Vemos entonces, voy a dejarlo aquí. El próximo jueves, no se pierda la conclusión de este asunto. Me quedan solamente 2 minutos para mencionar que Pablo está pidiendo a Dios que Dios haga algo. Y yo te digo, si es un demonio, si es diablo, no es Dios el que tiene que expulsarlo de ti, eres tú. A ti te ha sido dado el nombre de Jesús. Tú eres el que debe resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso es que Dios le está volviendo a repetir, pero en mi gracia, mi poder se perfecciona. En mi gracia te es suficiente. Por lo tanto, yo te digo el día de hoy, si es demonio, Pablo no estaba entendiendo que no era Dios el que tenía que detenerlo en su vida, eres tú. Eres tú el que tiene que detener al diablo en tu vida. Eres tú el que le pone límites a Satanás. Hasta la puerta de mi casa, de aquí no pasas, de aquí no entras. Eres tú el que tiene el nombre de Jesús ahora y eres tú el que tiene que detener el enemigo en tu vida. Cuando Pablo entendió esto, que en su gracia Dios no dio su nombre, entonces gloria a Dios, yo tengo ahora mi parte que realizar. Lo dejo aquí. Es un momento para darle la gloria a Dios y poder detener la obra del enemigo, ese mensajero de Satanás en nuestras vidas y decirle, Satanás, tú no me vas a parar. Yo voy a seguir llevando la palabra, yo voy a seguir predicando el evangelio para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, qué asunto emocionante. Entonces, dejamos para la próxima semana, no se lo pierda. Les amamos, hasta la próxima semana. Bendiciones.